Pero podemos aprender a evadir, podemos aprender a ver más allá de las circunstancias y podemos aprender a seguir avanzando. ¿Qué piensas de esto, Mari? Bueno, pues Dios, como lo mencionabas hace un momento, siempre tiene un remanente. Y ya nos explicaste lo que es el remanente. Es interesante, por ejemplo, cuando hablas de la comida. Tenemos un remanente de la comida de ayer. Y hay familias donde esa comida se va a la basura porque piensan que es algo que ya no vale la pena o lo menosprecian. Pero la perspectiva de Dios es muy distinta a la nuestra. Y Dios no considera a un remanente, a esos pocos fieles, no los considera insignificantes. Él se enfoca en ellos, les habla, los anima, les hace promesas y promesas que hoy en día se pueden cumplir. Y es tan importante que nosotros nos mantengamos con la mirada puesta en el Señor, porque si recordamos en el año 2020 y 2021 que hubo todas las restricciones por la pandemia, hubo tantas situaciones complicadas donde pues muchos perdimos familiares, amigos cercanos, gente que conocemos, vecinos, que murieron en ese tiempo. Es una realidad, los virus, el COVID existe. Pero lo que es muy importante es que nosotros no nos enfoquemos en esa perspectiva que da el mundo. Es cierto, es una realidad el COVID, ha sido y sigue siendo, pero en ese tiempo empezó a haber muchas ideas pues extrañas o no bíblicas. Por ejemplo, había un temor que se excedió llegando hasta la angustia. Y desde ese tiempo hasta la fecha, muchas personas tienen ataques de pánico, por ejemplo, ¿no? Cosas que eso antes sí existía, pero no en la cantidad que hay hoy en día, aún en el pueblo de Dios. Por ahí salió una imagen muy interesante de con unas ovejitas y decían que las ovejitas, pues tenemos que cuidarnos. No vamos a ir a la iglesia porque nos podemos contagiar cuando ya se retomó el permiso del gobierno para congregarnos. Pero no tenía ningún problema ni ningún miedo al ir al médico, al ir a trabajar, al ir al súper, a tiempos de esparcimiento. Y pues vemos cómo ese temor, pues sí había para no nos vayamos a contagiar en la iglesia. Y no digo que nadie se haya contagiado en la iglesia tampoco, pero a veces ese temor nos hace desviarnos de los puntos bíblicos. Entonces, esa nueva normalidad, pues trajo un efecto nocivo en nuestros pensamientos. Por eso es muy importante enfocarnos permanentemente en el Señor. ¿Sí? También es importante ubicar si hay áreas de nuestra vida en las cuales nos vamos acomodando. No hay las mismas fuerzas tal vez que hace algunos años, no hay la misma energía, pero realmente es tan importante ubicar en lo personal cuando estoy muy agotada, pues en el tiempo de la alabanza y de la administración y de la predicación, realmente salgo hasta con pila. Se fortalece mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Entonces es importante que no nos acostumbremos a la comodidad. En la pandemia estábamos en casa, no salíamos a ningún lado, no nos teníamos que transportar, estábamos muy cómodos. Pero hay que reconocer que la comodidad nos roba la sensibilidad. Pero nuestra búsqueda no debe ser por la comodidad, sino por el avance del reino de Dios. Efectivamente. Y voy a recapitular un poquito ahorita para aquellos de ustedes que están tomando sus notas, ¿ok? Es importante lo que estamos hablando ahorita. El tema general es tibieza espiritual.
Y estamos hablando precisamente de tener cuidado de no caer en esa condición en nuestra vida. Tibieza espiritual es cuando nosotros empezamos a ver cosas como normales, que en el reino de Dios no son normales. Para Dios no es normal que tú y yo dejemos de congregarnos. Para Dios no es normal que tú y yo vivamos en temor. Para Dios no es normal que tú y yo demos prioridad a otras cosas antes que a Él. Para Dios no es normal que vivamos una vida en base a las circunstancias. Bueno, si no tengo tantas cosas que hacer, me conecto a la reunión. Si no tengo tantas cosas que hacer, participo de la oración o voy a esta convocatoria. Más bien debemos aprender a organizarnos mejor, a adelantarnos inclusive de circunstancias y situaciones que podríamos tenerlas bien manejadas si podemos ordenar bien nuestras prioridades.